Luego se desnudó, lo único que no se quitó fue el signo, y se metió en el baño. Durante un rato chapoteó en el raudal de fuego, se lavó, buceó y resopló como una morsa. Entonces descubrió unas botellas de extraño aspecto que había al borde de la piscina. Pensó que serían sales de baño. Despreocupadamente, echó en el agua un poco de cada clase. Algunas produjeron llamas verdes, rojas o amarillas, que borbotearon en la superficie haciendo un poco de humo. Olían a resina y hierbas amargas. Finalmente Bastián salió del baño, se secó con suaves toallas que había dispuestas y se vistió de nuevo. Al hacerlo le pareció que las lámparas de la habitación ardían de pronto con menos fuerza. Y entonces llegó a sus oídos un ruido que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, un crujido y un chasquido, como si estallara una gran roca de hielo, que se extinguió en un gemido cada vez más suave. El ruido no se repitió, pero el silencio era casi más espantoso aún. Tenía que averiguar lo que había sucedido. Abrió la puerta de la alcoba y miró dentro de la gran caverna. Al principio no pudo descubrir ningún cambio, salvo que las lámparas ardían más apagadamente y su luz empezaba a pulsar como el latido de un corazón, cada vez más lentamente. El león estaba todavía en la misma posición sobre el bloque de piedra negra y parecía mirar a Bastián. Graograman, llamó Bastián en voz baja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ruido era ese? ¿Has sido tú? El león no respondió ni se movió, pero cuando Bastián se dirigió hacia él lo siguió con los ojos. Bastián extendió titubeando la mano para acariciarle la melena, pero apenas la había tocado retiró la mano asustado. Estaba dura y helada como la piedra negra, y lo mismo pasaba con el rostro y las zarpas de Graograman. Bastián no supo qué hacer. Vio que los negros batientes de piedra de la gran puerta se abrían despacio. Solo cuando estaba ya en el largo pasillo oscuro y subía por la escalera se preguntó qué buscaba allí fuera. No podía haber nadie en aquel desierto capaz de salvar a Graograman. Pero ya no había desierto. En la oscuridad de la noche comenzaba a brillar y resplandecer por todas partes. Millones de diminutos brotes de plantas surgían de los granos de arena, que eran otra vez semillas. Perelín, la selva nocturna, había empezado otra vez a crecer. Bastián sospechó de pronto que la congelación de Graograman, de alguna forma, tenía algo que ver con ello. Volvió otra vez a la caverna. La luz de las lámparas temblaba aún, muy débilmente. Llegó hasta el león, le pasó el brazo por el poderoso cuello y apretó su cara contra el rostro del animal. Ahora también los ojos del león eran negros y muertos como la piedra. Graograman estaba petrificado. Hubo un último estremecimiento de las luces, y luego todo se hizo oscuro como una tumba. Bastián lloró amargamente y el rostro del león de piedra se mojó con sus lágrimas. Por fin se echó, acurrucado entre las poderosas patas delanteras del león, y se durmió. 15. Graograman, la muerte multicolor y oyó la retumbante voz del león que decía: Señor, has pasado así toda la noche. Bastián se incorporó rápidamente, frotándose los ojos. Estaba entre las zarpas delanteras del león, el enorme animal lo miraba y había asombro en la mirada de Graograman. La piel del león seguía siendo negra como los bloques de piedra sobre los que descansaba, pero sus ojos centelleaban. Las lámparas, en lo alto, ardían de nuevo. ¡Ay! Balbuceó Bastián, pensé que estabas petrificado. Lo estaba, respondió el león. Muero cada día cuando cae la noche, y cada mañana despierto de nuevo. Yo creí que era para siempre, explicó Bastián. Cada vez es para siempre, repuso Graograman enigmáticamente. Se puso en pie, se estiró y desperezó, y anduvo de un lado a otro de la caverna como hacen los leones. Su piel llameante comenzó a arder cada vez más luminosamente con los colores de las abigarradas baldosas. De pronto se detuvo en sus paseos y miró al muchacho. «Has derramado lágrimas por mí». Bastián asintió en silencio. Entonces, dijo el león, no solo eres el único que ha dormido entre las zarpas de la muerte multicolor, sino también el único que ha llorado su muerte. Bastián miró al león, que volvía a andar de un lado a otro, y por fin preguntó en voz baja: «¿Siempre estás solo?» El león se detuvo de nuevo, pero esta vez no miró a Bastián. Mantuvo la cabeza vuelta y repitió, con voz retumbante: «Solo». La palabra resonó en la caverna. Mi reino es el desierto. Y el desierto es también mi obra.
A donde quiera que vaya, todo se convierte en desierto a mi alrededor. Lo llevo conmigo. Soy de un fuego destructor. ¿Cómo podría tener otro destino que una perpetua soledad? Bastián cayó confuso. Tú, señor, siguió diciendo el león, dirigiéndose hacia el muchacho y mirándolo a la cara con sus ojos ardientes, que llevas el signo de la emperatriz infantil, podrás responderme, ¿por qué tengo que morir al caer la noche? Para que en el desierto de colores pueda crecer Perelín, la selva nocturna. Perelín, repitió el león, ¿qué es eso? Y entonces Bastián le habló de las maravillas de la jungla hecha de luz viva. Mientras Graograman escuchaba inmóvil y sorprendido, le describió la diversidad y magnificencia de las plantas brillantes y fosforescentes que se multiplicaban por sí solas, su crecimiento incesante y silencioso, su hermosura y su tamaño indescriptibles. Hablaba con entusiasmo y los ojos de Graograman resplandecían cada vez más. Y todo eso, concluyó Bastián, solo puede ser mientras estás petrificado. Pero Perelín lo invadiría todo y se sofocaría a sí mismo si no tuviera que morir y deshacerse en el polvo, una y otra vez, en cuanto tú despiertas. Perelín y tú, Graograman, sois una misma cosa. Graograman cayó largo rato. Señor, dijo luego, ahora sé que mi muerte da la vida y mi vida la muerte, y que ambas cosas son buenas. Ahora comprendo el sentido de mi existencia. Gracias. Se dirigió lenta y solemnemente al rincón más oscuro de la caverna. Lo que hizo allí no pudo verlo Bastián, pero oyó un ruido metálico. Cuando Graograman volvió, llevaba en la boca algo que puso ante los pies de Bastián con una profunda inclinación de cabeza. Era una espada. De todas formas, no parecía muy magnífica. La funda de hierro en que se alojaba estaba oxidada y el puño era casi como el de un sable de juguete hecho de algún viejo pedazo de madera. ¿Puedes darle un nombre?, preguntó Graograman. Sikanda, dijo Bastián. En aquel mismo instante, la espada salió chirriando de su funda y voló literalmente a sus manos. Bastián vio que la hoja era de una luz resplandeciente que apenas podía mirarse. La espada tenía doble filo y se sentía ligera como una pluma en la mano. Esa espada, dijo Graograman, estuvo siempre aquí para ti. Porque solo puede tocarla sin peligro quien ha cabalgado sobre mis espaldas, ha comido y bebido de mi fuego y se ha bañado en él como tú. Pero únicamente porque has sabido darle su verdadero nombre te pertenece. Sikanda, murmuró Bastián, observando maravillado su luz centelleante mientras hacía girar despacio la espada en el aire. Es una espada mágica, ¿verdad? Sea de acero o de piedra, respondió Graograman, nada hay en fantasía que pueda resistirla. Sin embargo, nunca debes forzarla. Solo cuando salte por sí misma a tus manos, como ahora, deberás utilizarla. Sea cual fuere la amenaza. Sikanda guiará tu mano y hará, por sí sola, lo que haya que hacer. Sin embargo, si la desenvainas por capricho, traerás una gran desgracia sobre ti y sobre Fantasia. No lo olvides nunca. No lo olvidaré, prometió Bastián. La espada regresó a su funda y volvió a parecer vieja y sin valor. Bastián se ató a la cintura las correas de cuero de las que colgaba la vaina. Y ahora, señor, si te place, propuso Graograman, vamos a cazar juntos en el desierto. Súbete a mis espaldas, porque tengo que salir. Bastián se subió a él y el león trotó hasta el aire libre. El sol de la mañana ascendía sobre el horizonte del desierto y la selva nocturna se había convertido otra vez, hacía tiempo, en arena de colores. Los dos pasaron raudos sobre las dunas como una antorcha danzante o como un viento tempestuoso incandescente. Bastián se sentía como si cabalgara sobre un cometa en llamas a través de luces y colores. Y una vez más sintió una embriaguez salvaje. Hacia el mediodía, Graograman se detuvo de pronto. Este es el lugar, señor, en que nos encontramos ayer. Bastián estaba un poco aturdido aún por la salvaje correría. Miró a su alrededor pero no pudo descubrir ni la colina de arena azul ultramar ni la de color rojo encendido. Tampoco se veían las letras. Las dunas eran ahora de color verde oliva y rosa. Todo es muy distinto, dijo. Así es, señor, respondió el león. Eso ocurre cada día. Siempre es distinto. Hasta ahora no sabía por qué. Pero ahora que tú me has contado que Perelín nace de la arena puedo comprenderlo también. Pero, ¿cómo sabes que es este el lugar de ayer?
Lo siento, lo mismo que siento cualquier otro punto de mi cuerpo. El desierto es parte de mí. Bastián bajó de las espaldas de Graograman y se sentó en la colina de color verde oliva. El león se echó junto a él, ahora era también verde oliva. Bastián apoyó la barbilla en la mano y miró pensativamente el horizonte. «¿Puedo preguntarte una cosa, Graograman?», dijo tras un largo silencio. «Tu servidor escucha», fue la respuesta del león. «Es verdad que estás aquí desde siempre». «Desde siempre», aseguró Graograman. «Y el desierto de Goab ha existido también siempre». «Sí, también el desierto». «¿Por qué lo preguntas?». Bastián pensó un rato. «No comprendo», reconoció por fin. «Yo hubiera apostado a que solo estaba aquí desde ayer». «¿Qué quieres decir, señor?». Y entonces Bastián le contó todo lo que le había pasado desde su encuentro con la hija de la luna. «Todo es muy extraño», dijo para terminar, «se me ocurre cualquier deseo y enseguida sucede algo que concuerda con ese deseo y lo cumple. No es que me lo imagine, ¿sabes? Jamás hubiera podido inventarme todas las plantas nocturnas distintas de Perelín. Ni los colores de Goab. Ni a ti. Todo es mucho más grandioso y real de lo que podría imaginar. Y, sin embargo, todo está ahí cuando lo deseo». «Eso es porque llevas a Aurín, el esplendor», dijo el león. «Lo que no entiendo es otra cosa», trató de explicar Bastián. «Todo está ahí solo cuando yo lo deseo. O estaba ya antes y únicamente lo adivino de algún modo». «Las dos cosas», dijo Graograman. «Pero, ¿cómo puede ser?», exclamó Bastián casi con impaciencia. «Tú llevas ya quién sabe cuánto tiempo aquí, en el desierto de colores de Goab. La habitación de tu palacio me esperaba desde siempre. Sikanda, la espada, me estaba destinada desde tiempo inmemorial. Tú mismo lo has dicho». «Así es, señor. Pero yo estoy solo desde ayer por la noche en Fantasia. Por lo tanto, no es verdad que todo exista solo desde que estoy aquí». «Señor», respondió el león serenamente, «no sabes que Fantasia es el reino de las historias. Una historia puede ser nueva y, sin embargo, hablar de tiempos remotos. El pasado surge con ella». «Entonces también Perelín debe de hacer existido siempre», dijo Bastián desconcertado. «Desde el momento en que le diste su nombre, señor», contestó Graograman, «existió desde siempre». «¿Quieres decir que yo lo creé?». El león guardó silencio un rato, antes de responder. «Eso solo puede decírtelo la emperatriz infantil. De ella lo has recibido todo». Se levantó. «Ya es hora, señor, de que volvamos a mi palacio. El sol declina y el camino es largo». Aquella noche Bastián se quedó con Graograman, que se echó otra vez sobre el negro bloque de piedra. No hablaron más. Bastián se sirvió alimentos y bebidas de la alcoba, donde la mesita baja había sido puesta otra vez por manos fantasmales. Devoró la comida, sentado en los escalones que llevaban al bloque de piedra. Cuando la luz de las lámparas disminuyó y comenzó a palpitar como un corazón que latiera cada vez más despacio, Bastián se puso en pie y ciñó en silencio con sus brazos el cuello del león. La melena de Graograman era dura y parecía de lava solidificada. Y entonces volvió a oírse aquel ruido espantoso, pero Bastián no tuvo ya miedo. Lo que, una vez más, hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas fue la irrevocabilidad de la desgracia de Graograman. Más tarde en la noche, Bastián se dirigió de nuevo a tientas al exterior y contempló largo tiempo el silencioso crecimiento de las luminosas plantas nocturnas. Luego volvió a la caverna y se echó a dormir entre las zarpas del león petrificado. Muchos días y muchas noches fue Bastián huésped de la muerte multicolor y se hicieron amigos. Pasaron muchas horas en el desierto, entregados a juegos salvajes. Bastián se escondía entre las dunas de arena, pero Graograman lo encontraba siempre. Hicieron apuestas sobre quién corría más, pero el león era 1000 veces más rápido. Hasta lucharon entre sí para divertirse, se enzarzaron y pelearon. Y en eso Bastián lo igualaba. Aunque, naturalmente, solo se trataba de un juego. Graograman tenía que emplear todas sus fuerzas para estar a la altura del muchacho. Ninguno de los dos podía vencer al otro. Un día, después de haber estado alborotando, Bastián se sentó, un poco sin aliento, y preguntó: «¿No podría quedarme siempre contigo?». El león sacudió la melena.
No, señor. ¿Por qué no? Aquí solo hay vida y muerte, solo Perelín y Goab, pero no hay historias. Y tú tienes que vivir tu propia historia. No debes quedarte aquí. Pero, si no puedo marcharme, dijo Bastián, el desierto es demasiado grande para que nadie pueda salir de él. Y tú no puedes llevarme, porque llevas el desierto contigo. Los caminos de fantasía, dijo Graograman, solo puedes encontrarlos con tus deseos. Y solo puedes ir de un deseo a otro. Lo que no deseas te resulta inalcanzable. Eso es lo que significan aquí las palabras cerca y lejos. Y tampoco basta con querer marcharse de un lugar. Tienes que querer ir a otro. Tienes que dejarte llevar por tus deseos. Pero si yo no deseo marcharme, respondió Bastián. Tendrás que encontrar tu próximo deseo, contestó Graograman casi serio. ¿Y si lo encuentro? Preguntó Bastián, ¿cómo podré marcharme de aquí? Escucha, señor, dijo en voz baja Graograman, hay en Fantasia un lugar que conduce a todas partes y al que puede llegarse desde todas. Ese lugar se llama el Templo de las Mil Puertas. Nadie lo ha visto nunca por fuera, porque no tiene exterior. Su interior, sin embargo, está formado por un laberinto de puertas. El que quiera conocerlo, tiene que atreverse a entrar. ¿Cómo es posible, si uno no puede acercarse por fuera? Cada puerta, prosiguió el león, cada puerta de Fantasia entera, hasta una puerta completamente corriente de establo o de cocina, incluso la puerta de un armario, puede ser, en un momento determinado, la puerta de entrada al Templo de las Mil Puertas. Si el momento pasa, la puerta vuelve a ser lo que era. Por eso nadie puede entrar una segunda vez por la misma puerta. Y ninguna de las 1000 puertas conduce otra vez al lugar de donde se vino. No hay vuelta atrás. Pero, cuando se está dentro, se puede salir otra vez a alguna parte. Sí, respondió el león, pero no es tan fácil como en las casas corrientes. Porque a través del laberinto de las 1000 puertas solo puede guiarte un deseo auténtico. Quien no lo tiene ha de vagar por el laberinto hasta que sabe lo que desea. Y a veces hace falta mucho tiempo para eso. ¿Y cómo se puede encontrar la puerta de entrada? Hay que desearlo. Bastián meditó largo tiempo y dijo luego. Es extraño que no se pueda desear simplemente lo que se quiere. ¿De dónde vienen realmente los deseos? ¿Y qué es eso, un deseo? Graograman miró al muchacho con los ojos muy abiertos, pero no respondió. Unos días más tarde, tuvieron otra vez una conversación muy importante. Bastián le enseñó al león la inscripción del reverso de la alhaja. ¿Qué significa? Preguntó. Haz lo que quieras. Eso quiere decir que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no crees? El rostro de Graograman pareció de pronto terriblemente serio y sus ojos comenzaron a arder. No, dijo con voz profunda y retumbante. Quiere decir que debes hacer tu verdadera voluntad. Y no hay nada más difícil. Mi verdadera voluntad, repitió Bastián impresionado. ¿Qué es eso? Es tu secreto más profundo, que no conoces. ¿Cómo puedo descubrirlo entonces? Siguiendo el camino de los deseos, de uno a otro, hasta llegar al último. Ese camino te conducirá a tu verdadera voluntad. No me parece muy difícil, opinó Bastián. Es el más peligroso de todos los caminos, dijo el león. ¿Por qué? Preguntó Bastián. Yo no tengo miedo. No se trata de eso, retumbó Graograman. Ese camino exige la mayor autenticidad y atención, porque en ningún otro es tan fácil perderse para siempre. ¿Quieres decir que no siempre? ¿Quieres decir que no siempre son buenos los deseos que se tienen? Trató de averiguar Bastián. El león azotó con la cola la arena en que estaba echado. Agachó las orejas, frunció el hocico y sus ojos despidieron fuego. Bastián se agachó involuntariamente cuando Graograman, con una voz que hizo vibrar nuevamente el suelo, dijo. ¿Qué sabes tú lo que son deseos? ¿Qué sabes tú lo que es o no es bueno? Bastián pensó mucho al día siguiente en todo lo que la muerte multicolor le había dicho. Sin embargo, muchas cosas no se pueden averiguar pensando, hay que vivirlas. Y por eso solo mucho más tarde, cuando había vivido mucho, recordó las palabras de Graograman y empezó a comprenderlas. En aquella época se produjo otra vez una transformación en Bastián. A todos los dones que había recibido desde su encuentro con la hija de la luna se había añadido ahora el valor. Y, como cada vez,
también ésta había perdido algo a cambio, concretamente, el recuerdo de su pusilanimidad anterior. Como no temía ya nada, comenzó a tomar forma en él, imperceptiblemente al principio pero con más claridad cada vez, un nuevo deseo. No quería seguir solo. Porque también con la muerte multicolor estaba, en cierto sentido, solo. Quería demostrar sus cualidades a otros, quería ser admirado y hacerse famoso, y una noche, mientras contemplaba otra vez el crecimiento de Perelin, sintió de pronto que era la última vez, que debía despedirse de la magnificencia de la selva nocturna. Una voz interior lo llamaba lejos de allí. Echó una última mirada sobre la ardiente riqueza de colores y bajó luego a la cueva sepulcral de Graograman y se sentó en las tinieblas sobre los escalones. No hubiera podido decir qué esperaba, pero sabía que aquella noche no debía acostarse. Sin embargo, mientras estaba sentado se quedó sin duda adormecido, porque de pronto se sobresaltó como si alguien lo hubiera llamado por su nombre. La puerta que daba a la alcoba se había abierto. Por la rendija entraba una larga franja de luz roja a través de la cueva oscura. Bastián se levantó. Se habría cambiado la puerta en aquel instante en la entrada del Templo de las Mil Puertas. Indeciso, se dirigió hacia la abertura e intentó mirar por ella. No pudo reconocer nada. Luego, la rendija comenzó a cerrarse de nuevo lentamente. Pronto desaparecería la única oportunidad de pasar al otro lado. Se volvió una vez más hacia Graograman que, inmóvil y con muertos ojos de piedra, estaba sobre su pedestal. La rendija de luz de la puerta caía precisamente sobre él. Adiós Graograman, y gracias por todo, dijo Bastián en voz baja. Volveré, seguro que volveré. Luego se deslizó por la abertura de la puerta, que inmediatamente se cerró tras él. Bastián no sabía que no cumpliría su promesa. Solo muchísimo tiempo después vendría alguien en su nombre y la cumpliría por él. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. 16. Amargans. La ciudad de plata purpúrea caía la luz, en lentas oleadas, sobre el suelo y las paredes de la estancia. Era una habitación de 6 esquinas, parecida a una gran celdilla de abeja. En una pared sí y otra no había puertas, y las 3 paredes intermedias estaban cubiertas de extrañas pinturas. Eran paisajes quiméricos y criaturas que parecían medio plantas y medio animales. Por una de las puertas había entrado Bastián y las otras 2 quedaba a su derecha y su izquierda. La forma de todas las puertas era idéntica, pero la de la izquierda era negra y la de la derecha blanca. En la estancia contigua la luz era amarillenta. Las paredes mostraban la misma disposición. Las pinturas representaban toda clase de utensilios que Bastián no lograba identificar. Eran herramientas o armas. Las 2 puertas que, a izquierda y derecha, conducían más allá, tenían el mismo color. Eran amarillas, pero la de la izquierda era alta y estrecha y la de la derecha, en cambio, baja y ancha. Bastián atravesó la de la izquierda. La estancia en que penetró era, como las 2 anteriores, hexagonal, pero tenía una luz azulada. Las pinturas de las paredes mostraban adornos retorcidos o caracteres de algún alfabeto extraño. Aquí las 2 puertas eran de la misma forma pero de distinto material, una de madera y otra metálica. Bastián se decidió por la de madera. Es imposible describir todas las puertas y estancias que atravesó Bastián vagabundeando por el Templo de las Mil Puertas. Había portones que parecían grandes agujeros de cerradura y otros que semejaban la entrada del infierno, había puertas doradas y oxidadas, acolchadas y claveteadas, delgadas como el papel y gruesas como puertas de caja de caudales. Había una que parecía la boca de un gigante y otra que se abría como un puente levadizo, una que semejaba una gran oreja y otra hecha de pan de especias, una que tenía la forma de una puerta de horno y otra que había que desabrochar. A veces, las 2 puertas de salida de una habitación tenían algo en común, forma, material, tamaño o color, pero había siempre alguna cosa que las diferenciaba esencialmente. Bastián había pasado ya muchas veces de una estancia hexagonal a otra. Cada decisión que tomaba lo ponía ante una nueva decisión, la cual, a su vez, lo arrastraba a otra nueva. Pero todas aquellas decisiones no cambiaban en nada el hecho de que estaba en el Templo de las Mil Puertas. Y seguiría estando en él. Mientras andaba y andaba, comenzó a pensar en cuál podía ser la causa. Su deseo había bastado para llevarlo al laberinto pero, evidentemente, no era suficiente para hacer que encontrara la salida. Bastián había deseado compañía.
pero se daba cuenta de que, al hacerlo, no se imaginaba nada concreto. Y eso no lo ayudaba en nada a decidir entre una puerta de cristal y otra de mimbre. Hasta entonces había elegido simplemente al buen Tuntún, sin pensárselo mucho. En realidad, cada vez hubiera podido elegir igualmente la otra puerta. Pero de esa forma nunca saldría de allí. Estaba precisamente en una habitación de luz verdosa. En 3 de sus 6 paredes había pintadas figuras de nubes. La puerta de la izquierda era de madreperla blanca, la de la derecha, de ébano negro. Y Bastián supo de pronto lo que deseaba, Atreyu. La puerta de madreperla le recordó a Fujur, el dragón de la suerte, cuyas escamas brillaban como la madreperla, de manera que se decidió por ella. En la habitación siguiente había 2 puertas, una de ellas de hierba tejida y la otra consistente en una reja de hierro. Bastián eligió la de hierba, pensando en el mar de hierba, el país de Atreyu. En la nueva habitación se encontró ante 2 puertas que solo se diferenciaban en que una era de cuero y la otra de fieltro. Bastián pasó, naturalmente, por la de cuero. Otra vez se encontró ante 2 puertas, y allí tuvo que reflexionar una vez más. Una era purpúrea y la otra verde oliva. Atreyu era un piel verde y llevaba un manto de piel de búfalo purpúreo. En la puerta verde oliva había pintados unos sencillos signos de color blanco, como los que llevaba Atreyu en la frente y las mejillas cuando el viejo Cairón lo encontró. Sin embargo, los mismos signos aparecían también en la puerta purpúrea, y Bastián no sabía si el manto de Atreyu llevaba esos signos. Así pues, debía de tratarse de un camino que llevaba hasta otro, pero no hasta Atreyu. Bastián abrió la puerta oliva. Y se encontró al aire libre. Con gran asombro por su parte, no estaba sin embargo en el mar de hierba, sino en un claro bosque primaveral. Los rayos de sol se abrían paso a través del follaje joven y sus juegos de luces y sombras centelleaban en el suelo musgoso. Olía a tierra y a setas, y el aire tibio estaba lleno de gorjeos de pájaros. Bastián se volvió y vio que acababa de salir de una pequeña capilla del bosque. En aquel momento, la puerta de la capilla había sido la de salida del templo de las 1000 puertas. Bastián la abrió otra vez, pero solo vio ante sí el interior estrecho y pequeño de la capilla. El tejado se componía únicamente de unas vigas carcomidas que se alzaban en el aire del bosque, y las paredes estaban cubiertas de musgo. Bastián se puso en camino, sin saber al principio hacia dónde. No dudaba de que, antes o después, se tropezaría con Atreyu. Y se alegraba tremendamente pensando en ese encuentro. Les silbó a los pájaros que le contestaron, y cantó, muy alto y loco de alegría, todo lo que le pasó por la cabeza. Después de andar un poco, vio en un claro a un grupo de personas acampadas. Al acercarse se dio cuenta de que se trataba de muchos hombres con armas magníficas. También había entre ellos una hermosa dama, que se sentaba en la hierba y rasgueaba un laúd. Detrás había algunos caballos, ricamente ensillados y embridados. Delante de los hombres, que estaban echados en la hierba y conversaban, había extendido un mantel blanco y, sobre él, toda clase de alimentos y bebidas. Bastián se aproximó al grupo, pero antes ocultó el amuleto de la emperatriz infantil bajo su camisa, porque quería conocer a aquella gente sin dársela a conocer ni llamar la atención. Cuando lo vieron llegar, los hombres se pusieron en pie y lo saludaron cortésmente, inclinándose. Evidentemente, lo tomaban por un príncipe oriental o algo parecido. También la hermosa dama inclinó sonriente la cabeza, pero siguió pulsando su instrumento. Uno de los hombres era especialmente alto e iba vestido de forma especialmente lujosa. Todavía era joven y tenía rubios los cabellos, que le caían sobre los hombros. Soy Inrek el héroe, dijo, y esta dama es la princesa Oglamar, hija del rey de Lun. Estos hombres son mis amigos Haikrion, Isbaldi y Dom. ¿Cuál es vuestra gracia, joven amigo? No puedo revelar mi nombre. Todavía, respondió Bastián. ¿Un voto? Preguntó la princesa Oglamar con un poco de ironía. Tan joven y ya con un voto. Sin duda venís de lejos. Quiso saber Inrek el héroe. Sí, de muy lejos, contestó Bastián. ¿Sois un príncipe? Preguntó la princesa. Contemplándolo con agrado. Eso no puedo decirlo, replicó Bastián. Sea como fuere, sed bienvenido a nuestra mesa redonda. Exclamó Inrek el héroe. Nos concederéis el honor de sentaros con nosotros y compartir nuestro yantar, joven señor.
Bastián aceptó agradecido, se sentó y se sirvió. Por la conversación de la dama y los 4 caballeros supo que muy cerca estaba la grande y magnífica Amargans, la ciudad de plata. Allí debía celebrarse una especie de torneo. Llegaban de cerca y de lejos los héroes más audaces, los mejores cazadores y los guerreros más valientes, pero también toda clase de aventureros y valentones, para participar en los festejos. Solo a los 3 más valientes y mejores, que vencieran a todos los demás, se les concedería el honor de tomar parte en una especie de expedición de búsqueda. Se trataba de un viaje probablemente muy largo y arriesgado, cuyo objetivo era encontrar a determinado personaje que se hallaba en alguno de los innumerables países de fantasía y al que solo llamaban El Salvador. Su nombre no lo sabía nadie. No obstante, a él debía el reino de fantasía el existir otra vez o el seguir existiendo. En efecto, en otro tiempo había caído sobre Fantasia una terrible catástrofe que había estado a punto de aniquilarla por completo. El citado Salvador la había evitado en el último momento, al llegar y darle a la emperatriz infantil el nombre de hija de la luna, por el que hoy la conocían todos los seres de Fantasia. Sin embargo, desde entonces vagaba de incógnito por el país, y la misión de la expedición de búsqueda sería encontrarlo y, por decirlo así, darle escolta para que nada le ocurriera. Para ello, sin embargo, había que elegir solo a los hombres más capaces y valientes, porque podía ser que hubiera que afrontar aventuras inconcebibles. El torneo en el que debía hacerse la elección había sido organizado por Cuercuobat, el anciano de plata. En la ciudad de Amargans reinaba siempre el hombre más viejo o la mujer más vieja, y Cuercuobat tenía 107 años. Pero no sería él quien elegiría entre los concursantes, sino un joven cazador llamado Atreyu, un muchacho del pueblo de los Pieles Verdes, que era huésped de Cuercuobat, el anciano de plata. Atreyu era el único que podría reconocer al Salvador, porque lo había visto una vez en un espejo mágico. Bastián callaba, limitándose a escuchar. No le fue fácil, porque había comprendido enseguida que aquel Salvador era él. Y cuando se pronunció incluso el nombre de Atreyu, el corazón le dio saltos en el pecho y le costó un esfuerzo enorme no traicionarse. Pero estaba decidido a conservar de momento su incógnito. Por lo demás, a Heinrich el héroe no le interesaba tanto en todo aquel asunto la expedición de búsqueda y su objetivo como ganar el corazón de la princesa Oglamar. Bastián se dio cuenta enseguida de que Heinrich el héroe estaba enamorado de la damita hasta los huesos. Suspiraba de cuando en momentos en que no había por qué suspirar, y miraba siempre a su adorada con ojos tristes. Ella hacía como si no se diera cuenta. Al parecer, en alguna ocasión había hecho voto de tomar por marido solo al mayor de todos los héroes, a aquel que pudiera vencer a todos los demás. No se contentaría con menos. Ese era el problema de Heinrich el héroe, que tenía que demostrar que era el mejor. Al fin y al cabo, no podía matar a alguien que no le hubiera hecho nada. Y guerras no había desde hacía tiempo. Le hubiera encantado luchar contra monstruos y demonios. Si de él hubiera dependido, le hubiera puesto a ella cada mañana una sanguinolenta cola de dragón sobre la mesa del desayuno, pero por ninguna parte había monstruos ni dragones. Cuando el emisario de Cuercuobat, el anciano de plata, había llegado hasta él para invitarlo al torneo, había aceptado enseguida, naturalmente. Sin embargo, la princesa Oglamar había insistido en ir también, porque quería convencerse por sus propios ojos de lo que él era capaz de hacer. Sabido es, le dijo sonriendo a Bastián, que no se puede fiar en los relatos de los héroes. Todos tienen tendencia a adornarse. Con adornos o sin ellos, alegó Heinrich el héroe, valgo 100 veces más que ese legendario Salvador. ¿Cómo lo sabéis?, preguntó Bastián. Bueno, dijo Heinrich el héroe, si ese tipo tuviera en los huesos la mitad del tuétano que yo, no necesitaría escolta que lo protegiera y cuidara como a un bebé. Ese Salvador me parece un individuo bastante flojucho. ¿Cómo podéis decir una cosa así?, exclamó Oglamar escandalizada. Ha salvado a Fantasia de la catástrofe. Y aunque así fuera, contestó desdeñoso Heinrich el héroe, para eso no fue necesario hacer nada especialmente heroico. Bastián decidió darle un pequeño escarmiento en la primera ocasión propicia. Los otros 3 caballeros habían encontrado casualmente en su viaje a la pareja y se habían unido a ella. Haicrión, que tenía un indómito bigote negro, opinaba que él era el brazo más fuerte y formidable de Fantasia. Isval, que era pelirrojo y, en comparación con los otros, parecía delicado, estimaba que nadie era más hábil y diestro con la espada que él.
Y Idorn, por último, estaba convencido de que en la lucha no lo igualaba nadie en tenacidad y resistencia. Su aspecto confirmaba esta afirmación, porque era alto y delgado y parecía estar hecho solo de tendones y huesos. Al terminar la comida se pusieron en camino. La vajilla, el mantel y las provisiones fueron guardados en las alforjas de una acémila. La princesa Oglamar subió a su blanco palafrén y se puso en marcha, sin cuidarse de los demás. Imrek el héroe saltó sobre su corcel negro como el carbón y galopó tras ella. Los otros 3 caballeros propusieron a Bastián que fuera sobre la acémila, entre las alforjas de provisiones. Bastián se subió, los caballeros montaron igualmente en sus caballos magníficamente enjaezados, y todos se pusieron a trotar por el bosque, con Bastián en último lugar. La acémila, una vieja mula, se quedaba cada vez más atrás, y Bastián intentó espolearla. Pero, en lugar de andar más aprisa, la mula se detuvo, volvió la cabeza y dijo: «No te esfuerces, señor, porque me he quedado atrás con toda intención». «¿Por qué?», preguntó Bastián. «Sé quién eres, señor». «¿Qué es lo que sabes?». «Cuando se es solo media burra y no burra entera, una se da cuenta de las cosas. Hasta los caballos han notado algo. No necesitas decirme nada, señor. Me gustaría poder contarles a mis hijos y nietos que llevé al Salvador y fui la primera en saludarlo. Por desgracia, las de mi especie no tenemos hijos». «¿Cómo te llamas?», preguntó Bastián. «Yicha, señor». «Oye, Yicha, no lo estropees todo y guárdate para ti lo que sabes». «Lo harás». «Con mucho gusto, señor». Y la mula se puso al trote para alcanzar a los otros. El grupo esperaba al borde del bosque. Todos contemplaban admirados la ciudad de Amargans, que relucía ante ellos a la luz del sol. El lindero del bosque estaba en una altura y desde allí se disfrutaba de una amplia vista sobre un gran lago, de color casi violeta, rodeado por todos lados de colinas igualmente boscosas. Y en medio de aquel lago estaba Amargans, la ciudad de plata. Todas sus casas estaban situadas sobre pequeñas embarcaciones, los grandes palacios sobre anchas gabarras, los pequeños sobre barcas y botes. Y cada casa y cada embarcación eran de plata, de una plata finamente cincelada y artísticamente decorada. Las puertas y ventanas de los palacios grandes y pequeños, las torrecillas y los balcones eran de filigrana de plata de una clase tan maravillosa que no tenía igual en toda Fantasia. Por todo el lago se veían botes y barcas que llevaban visitantes a la ciudad desde las orillas. Imrek el héroe y sus acompañantes se apresuraron a llegar a la playa, en donde aguardaba un transbordador de plata, de curvada proa. Toda la caravana, con caballos y acémilas, encontró sitio en él. Durante el viaje, Bastián supo por el barquero, quien, por cierto, llevaba un traje tejido de plata, que las aguas color violeta del lago eran tan saladas y amargas que, a la larga, nada podía resistir su poder destructor. Nada, salvo la plata. El lago se llamaba Murju o Lago de las Lágrimas. En tiempos muy remotos se había trasladado a la ciudad de Amargans al centro del lago para protegerla de invasiones, porque quien había intentado llegar hasta ella en barcos de madera o embarcaciones de hierro se había hundido y había perecido, ya que el agua descomponía en poco tiempo buque y tripulación. Pero ahora había otra razón para que Amargans estuviera sobre el agua. En efecto, a sus habitantes les gustaba reagrupar de vez en cuando sus viviendas, formando nuevas calles y plazas. Cuando, por ejemplo, 2 familias que vivían en extremos opuestos de la ciudad se hacían amigas o emparentaban porque sus miembros jóvenes contraían matrimonio, dejaban su lugar anterior y colocaban próximos sus barcos de plata, haciéndose vecinas. Dicho sea de paso, la plata era de una clase especial y tan única como la incomparable belleza de su trabajo. A Bastián le hubiera gustado oír más cosas aún, pero el transbordador había llegado a la ciudad y tuvo que bajar con sus compañeros de viaje. Ante todo buscaron albergue, a fin de alojarse con sus caballerías. No fue muy fácil, porque Amargans había sido tomada casi por asalto por los viajeros que llegaban, de cerca o de lejos, para el torneo. Pero finalmente encontraron sitio en una posada. Cuando Bastián llevaba a la mula al establo, le cuchicheó al oído. «No te olvides de lo que me has prometido, Yicha. Hasta pronto». Yicha se limitó a asentir con la cabeza. Luego, Bastián dijo a sus compañeros de viaje que no quería seguir importunándolos e iba a visitar la ciudad por su cuenta. Les dio las gracias por su amabilidad y se despidió de ellos.
En realidad, ardía en deseos de encontrar a Atreyu. Las embarcaciones pequeñas estaban unidas entre sí por pasarelas, unas estrechas y frágiles, de forma que solo podía pasar por ellas una persona, y otras anchas y espléndidas como calles, en las que se apretujaba la multitud. Había también puentes colgantes cubiertos y en los canales, entre los buques, palacio, se movían cientos de canoas de plata. Sin embargo, a donde quiera que se fuera o en donde quiera que se estuviera, se sentía siempre bajo los pies un suave subir y bajar del suelo, que recordaba que la ciudad entera flotaba sobre el agua. La multitud de visitantes, de los que la ciudad parecía estar realmente rebosante, era tan multicolor y multiforme que haría falta un libro entero para describirla. Los amargancios eran fáciles de reconocer, porque llevaban todos trajes de tejido de plata, casi tan hermosos como el manto de Bastián. También sus cabellos eran plateados, y ellos eran altos y bien parecidos y tenían los ojos de un color tan violeta como Murju, el lago de las lágrimas. La mayoría de los forasteros no eran tan hermosos. Había gigantes llenos de músculos con cabecitas que, entre sus poderosos hombros, parecían pequeñas como manzanas. Circulaban por allí rufianes de la noche, sombríos y valentones, tipos solitarios con los que se veía que era imposible hacer buenas migas. Había espadachines de ojos rápidos y rápidas manos, y furibundos guerreros que andaban con los brazos en jarras y echando humo por boca y narices. Daban vueltas por el lugar fanfarrones como peonzas vivas, y sátiros trotaban de un lado a otro sobre sus piernas nudosas, con gruesas cachiporras al hombro. Una vez, Bastián vio incluso un comerrocas, cuyos dientes sobresalían como cinceles de acero. La pasarela de plata se curvó bajo su peso cuando el comerrocas cruzó pesadamente. Pero antes de que Bastián pudiera preguntarle si, por casualidad, se llamaba Pierre, se había perdido entre el gentío. Bastián llegó por fin al centro de la ciudad. Y allí era donde se celebraban los torneos, que estaban en todo su auge. En una gran plaza redonda, que parecía una enorme pista de circo, cientos de competidores medían sus fuerzas y demostraban lo que sabían hacer. En torno al amplio redondel se apiñaba una multitud de espectadores, que animaban con sus gritos a los combatientes. También las ventanas y los balcones de los buques, palacio de alrededor rebosaban casi de espectadores, y muchos de estos habían conseguido trepar a los tejados adornados con filigrana de plata. Sin embargo, Bastián no se interesó tanto al principio por el espectáculo que ofrecían los competidores. Quería encontrar a Atreyu que, sin duda, contemplaba los juegos desde algún sitio. Y entonces observó que la multitud miraba siempre con expectación hacia un palacio determinado, sobre todo cuando uno de los competidores había realizado alguna hazaña especialmente impresionante. Con todo, Bastián tuvo que abrirse paso por uno de los puentes colgantes y trepar luego a una especie de farola antes de poder echar una ojeada a aquel palacio. En un amplio balcón habían colocado dos altos sillones de plata. En uno de ellos se sentaba un hombre muy viejo, al que barba y cabellos de plata le caían en oleadas hasta el cinto. Debía de ser Cuercobad, el anciano de plata. Junto a él estaba un muchacho, aproximadamente de la edad de Bastián. Llevaba pantalones largos de cuero blando y el torso desnudo, de forma que podía verse que su piel era de color verde oliva. La expresión de su rostro delgado era seria, casi adusta. Llevaba el pelo, largo y negro azulado, recogido en una trenza en la nuca y atado con unas tiras de cuero. Le cubría los hombros un manto de color púrpura. Contemplaba serenamente y, sin embargo, con peculiar intensidad el campo de batalla. Nada parecía escapar a sus ojos oscuros. Atreyu. En aquel momento apareció en la abierta puerta del balcón que había detrás de Atreyu otro rostro muy grande, parecido al de un león, aunque en lugar de piel tenía escamas de madreperla blanca y le colgaban de la boca unas barbas largas, también blancas. Los ojos eran de color rubí y chispeaban, y cuando levantó la cabeza por encima de Atreyu se vio que iba unida a un cuello largo, flexible e igualmente cubierto de escamas de madreperla, del que caía una melena como de fuego blanco. Era Fujur, el dragón de la suerte. Pareció decirle algo a Atreyu, porque Atreyu asintió. Bastián bajó de la farola. Ya había visto bastante. Dedicó su atención a los competidores. En el fondo, no se trataba tanto de verdaderos y auténticos torneos como de una especie de representación circense en gran escala. Es verdad que, en aquel momento, se desarrollaban precisamente una lucha a brazo partido entre dos gigantes, cuyos cuerpos se retorcían formando un solo nudo que rodaba de un lado a otro,
Es verdad que aquí y allá había parejas de la misma especie o de especies muy distintas, que demostraban su habilidad en la esgrima o en el manejo de la maza o de la lanza, pero naturalmente no luchaban a vida o muerte. Una de las reglas del juego era incluso demostrar lo caballeresca y limpiamente que uno combatía y cómo sabía dominar su violencia. Un competidor que, llevado por la ira o la ambición, hubiera herido gravemente a su contrincante hubiera sido descalificado inmediatamente. La mayoría trataban de probar su destreza en el manejo del arco, o de exhibir su fuerza levantando enormes pesos, otros mostraban sus habilidades realizando hazañas acrobáticas o con toda clase de pruebas de valor. Los concursantes eran tan diversos como variado lo que hacían. Continuamente, los que eran vencidos abandonaban el terreno, por lo que, poco a poco, cada vez eran menos los competidores. Bastián vio cómo entraba en liza Haikrion, el fuerte, Isval, el ligero y Idorn, el duro. Imrek el héroe y su adorada, la princesa Oglamar, no estaban con ellos. Quedaban aún sobre el terreno unos 100 competidores. Como se trataba ya de una selección de los mejores, a Haikrion, Isval y Idorn no les fue tan fácil vencer a sus contrarios. Hizo falta toda la tarde para que Haikrion demostrase ser el más poderoso de los fuertes, Isvald el más diestro de los ligeros y Idorn el más resistente de los duros. El público los vitoreó, aplaudiendo entusiasmado, y los tres se inclinaron mirando al balcón donde se sentaban Cuercuobat, el anciano de plata, y Atreyu. Este se levantaba ya para decir algo, cuando de pronto entró en el palenque otro competidor. Era Imrek. Se hizo un silencio expectante y Atreyu volvió a sentarse. Como solo debían acompañarlo 3 hombres, ahora había uno de más. Uno de ellos tendría que quedarse. Caballeros, dijo Imrek con voz fuerte, de modo que todos pudieran oírlo, no creo que la modesta exhibición de vuestras habilidades que acabáis de realizar pueda haber fatigado vuestras fuerzas. Con todo, no sería digno de mí, en esas circunstancias, retaros de uno en uno. Como hasta ahora no he visto entre todos los competidores ningún contrincante capaz de medirse conmigo, no he participado y, por consiguiente, estoy fresco todavía. Si alguno de vosotros se siente demasiado agotado, puede abandonar libremente. De todos modos, yo estaría dispuesto a competir con los 3 a la vez. ¿Tenéis alguna objeción? No, respondieron los 3 como un solo hombre. Y entonces se entabló un combate en el que saltaron chispas. Los golpes de Haikrion no habían perdido nada de su violencia, pero Imrek el héroe era más fuerte. Isvald lo atacó por todos lados con la velocidad del relámpago, pero Imrek el héroe era más rápido. Idorn intentó fatigarlo, pero Imrek el héroe era más resistente. El combate había durado apenas 10 minutos cuando los 3 caballeros estaban ya desarmados y doblaban la rodilla ante Imrek el héroe. Él miró orgulloso a su alrededor buscando evidentemente la admiración de su dama, quien, sin duda, estaba en algún lugar entre la multitud. El júbilo y los aplausos de los espectadores atronaron como un huracán la plaza. Probablemente pudieron oírse hasta en las más remotas orillas de Murju, el lago de las lágrimas. Cuando se restableció la calma, Cuercuobat, el anciano de plata, se puso en pie y preguntó en voz alta. ¿Hay alguien que se atreva aún a enfrentarse con Imrek el héroe? Sí, yo. Era Bastián. Todos los rostros se volvieron hacia él. La multitud le abrió paso y Bastián entró en la plaza. Se oyeron exclamaciones de asombro y de preocupación. ¡Qué guapo es! ¡Qué lástima! No lo dejéis. ¿Quién eres? Preguntó Cuercuobat, el anciano de plata. Mi nombre, respondió Bastián, solo lo diré después. Vio que Atreyu entornaba los ojos y lo miraba inquisitivamente, pero lleno de incertidumbre aún. Joven amigo, dijo Imrek el héroe, hemos comido y bebido juntos. ¿Por qué quieres que te abochorne? Te ruego que recojas tu palabra y te vayas. No, respondió Bastián, lo que he dicho lo mantengo. Imrek el héroe titubeó un momento. Luego propuso. No sería justo por mi parte medirme contigo en la lucha. Veamos primero cuál de los dos puede disparar una flecha a más altura. De acuerdo, contestó Bastián. Les trajeron a cada uno un arco fuerte y una flecha. Imrek estiró la cuerda y disparó la saeta hacia el cielo, más alto de lo que los ojos podían seguir. Casi al mismo tiempo, Bastián tensó su arco y disparó su flecha detrás.
Transcurrió un rato antes de que ambas flechas volvieran, cayendo al suelo entre los dos arqueros. Y entonces se vio que la flecha de Bastián, de plumas rojas, debía de haber alcanzado en el punto más alto a la de Imrek el héroe, de plumas azules, y con tanta violencia que la había hendido por atrás. Imrek miró las flechas encajadas una en otra. Se había puesto un poco pálido y únicamente en sus mejillas había 2 manchas rojas. Solo puede ser casualidad, murmuró. Veamos quién es más diestro con la espada. Pidió 2 espadas y 2 barajas. Se las trajeron. Barajó cuidadosamente las cartas. Lanzó una baraja al aire, desenvainó con la rapidez del rayo su espada y se tiró a fondo. Cuando las otras cartas cayeron al suelo, se vio que Imrek el héroe había atravesado el as de corazones, y precisamente por el centro del único corazón del naipe. Otra vez miró Imrek el héroe a su alrededor buscando a su dama, mientras levantaba la espada con la carta. Bastián arrojó al aire la otra baraja e hizo silbar su espada. No cayó al suelo ninguna carta. Había atravesado las 32 cartas de la baraja, exactamente por el centro y además por su orden, aunque Imrek el héroe las había barajado bien. Imrek el héroe miró lo que Bastián había hecho. No dijo nada, solo sus labios temblaron ligeramente. Pero en fuerza no me aventajas, exclamó por fin un poco roncamente. Cogió el más pesado de todos los pesos que había en la plaza y lo levantó lentamente. Sin embargo, antes de que pudiera dejarlo en el suelo, Bastián lo cogió a él, levantándolo en alto juntamente con el peso. Imrek el héroe puso una cara de tal desconcierto que algunos espectadores no pudieron contener la risa. Hasta ahora, dijo Bastián, habéis determinado vos cómo medir nuestras fuerzas. ¿Estáis de acuerdo en que sea yo quien proponga algo ahora? Imrek el héroe asintió en silencio. Es una prueba de valor, continuó Bastián. Imrek el héroe hizo un esfuerzo por dominarse. No hay nada que pueda asustarme. Entonces, contestó Bastián, propongo que compitamos atravesando a nado el lago de las lágrimas. Ganará quien llegue antes a la orilla. En toda la plaza reinó un silencio sofocado. Imrek el héroe se puso alternativamente rojo y pálido. Eso no es una prueba de valor, balbuceó. Es un desatino. Yo, respondió Bastián, estoy dispuesto a hacerlo. De manera que vamos. Imrek el héroe perdió entonces el dominio de sí mismo. No, gritó, dando una patada en el suelo. Sabéis tan bien como yo que el agua de Murju lo disuelve todo. Eso equivaldría a ir a una muerte segura. Yo no tengo miedo, repuso Bastián tranquilo. He atravesado el desierto de colores y he comido y bebido del fuego de la muerte multicolor y me he bañado en él. No tengo miedo a esas aguas. Mentís, rugió Imrek el héroe, rojo de cólera. Nadie en fantasía puede sobrevivir a la muerte multicolor. Eso lo saben hasta los niños. Héroe Imrek, dijo Bastián lentamente, en lugar de acusarme de mentiroso haríais mejor en confesar que, sencillamente, tenéis miedo. Aquello fue demasiado para Imrek el héroe. Y reflexivamente, desenvainó su gran espada y atacó a Bastián. Este dio un paso atrás y quiso pronunciar una palabra de aviso, pero Imrek el héroe no le dio tiempo. Trató de golpear a Bastián, y sus intenciones eran homicidas. En aquel mismo instante, la espada Sicanda saltó de su oxidada funda a la mano de Bastián y comenzó a bailar. Lo que sucedió entonces fue tan inaudito que ninguno de los espectadores pudo olvidarlo en toda su vida. Por suerte, Bastián no podía soltar la empuñadura de la espada y tenía que seguir todos los movimientos que Sicanda ejecutaba por sí sola. Ante todo, la espada partió, pieza por pieza, la magnífica armadura de Imrek el héroe. Los pedazos volaron por todas partes, pero él no sufrió en su piel ni un rasguño. Imrek el héroe se defendía desesperado, golpeando a su alrededor como un loco, pero los relámpagos de Sicanda lo rodeaban como un torbellino de fuego, cegándolo, de forma que ninguno de sus golpes dio en el blanco. Cuando finalmente estuvo solo en paños menores, sin dejar de intentar golpear a Bastián, Sicanda cortó literalmente su espada en pequeñas rodajas, y con tanta velocidad que los pedazos se quedaron un momento en el aire, antes de caer al suelo repiqueteando como un puñado de monedas. Imrek el héroe miró con los ojos muy abiertos la inútil empuñadura que tenía en la mano. Luego la dejó caer y bajó la cabeza. Sicanda volvió a su roñosa funda y Bastián pudo soltarla. Un griterío de entusiasmo y admiración se elevó de 1000 gargantas en la multitud de espectadores.
Estos irrumpieron en la plaza, cogieron a Bastián, lo levantaron en hombros y lo pasearon en triunfo. El júbilo no acababa nunca. Bastián, desde su altura, buscó a Heinrich el héroe con la mirada. Quería dirigirle unas palabras conciliadoras, porque realmente le daba pena el pobre y no había tenido intención de dejarlo en ridículo de aquella forma. Pero ya no se veía por ningún lado a Heinrich el héroe. Entonces se hizo de pronto la calma. La multitud retrocedió, dejando sitio. Allí estaba Atrebu, mirando a Bastián sonriente. Y también Bastián sonreía. Lo dejaron en el suelo y los dos jóvenes quedaron frente a frente, mirándose largo tiempo en silencio. Finalmente, Atreyu empezó a hablar. Si necesitara aún un acompañante para buscar al Salvador del reino de Fantasia, me bastaría con este, porque vale más que 100 juntos. Pero ya no necesito acompañante, porque la expedición de búsqueda no se realizará. Se oyó un murmullo de asombro y desencanto. El Salvador de Fantasia no necesita nuestra protección, siguió diciendo Atreyu con voz más alta, porque puede protegerse a sí mismo mejor de lo que podríamos hacerlo todos nosotros juntos. Y no necesitamos buscarlo ya, porque él nos ha encontrado a nosotros. No lo reconocí enseguida porque cuando lo vi en la puerta del espejo mágico del oráculo del sur tenía un aspecto distinto. Muy distinto del de ahora. Pero no he olvidado la mirada de sus ojos. Y es la misma que ahora veo. No puedo equivocarme. Bastián movió sonriendo la cabeza y dijo: No te equivocas, Atreyu. Tú fuiste quien me llevaste hasta la emperatriz infantil para que pudiera darle un nombre nuevo. Y te doy las gracias por ello. Un susurro respetuoso atravesó como una ráfaga de viento la multitud de espectadores. Nos has prometido, respondió Atreyu, decirnos también tu nombre, porque salvo la señora de los deseos, la de los ojos dorados, nadie lo sabe aún en Fantasia. ¿Quieres hacerlo? Me llamo Bastián Baltasar Bux. Los espectadores no pudieron contenerse más tiempo. Su júbilo explotó en miles de exclamaciones. Muchos empezaron a bailar de entusiasmo, de forma que las pasarelas y los puentes, la plaza entera, comenzaron a balancearse. Atreyu tendió sonriendo la mano a Bastián y Bastián se la dio, y así, de la mano, entraron en el palacio, en cuya escalera de entrada los aguardaban Cuercuobat, el anciano de plata, y Fujur, el dragón de la suerte. Aquella noche, la ciudad de Amargans celebró la más hermosa fiesta que había celebrado nunca. Todo el que tenía piernas, cortas o largas, torcidas o derechas, bailaba y todo el que tenía voz, bonita o fea, profunda o alta, cantaba y reía. Cuando llegó la noche, los amargancios encendieron miles de luces de colores en sus barcos y palacios de plata. Y a la medianoche se quemaron unos fuegos artificiales como nunca se habían visto, ni siquiera en Fantasia. Bastián estaba con Atreyu en el balcón, y a su izquierda y su derecha se sentaban Fujur y Cuercuobat, el anciano de plata, viendo cómo los penachos de colores del cielo y los miles de luces de la ciudad de plata se reflejaban en las aguas de Murju, el lago de las lágrimas. 17. Un dragón para Heinrich el héroe Cuercuobat, el anciano de plata, se había quedado dormido en su sillón porque era ya noche avanzada. De esa forma se perdió la experiencia más importante y hermosa que hubiera podido tener en sus 107 años de existencia. Lo mismo les pasó a otros muchos en Amargans, ciudadanos y forasteros que, agotados por la fiesta, se habían entregado al descanso. Solo unos pocos estaban aún despiertos, y esos pocos oyeron algo que superaba en belleza a todo lo que habían oído o podrían oír nunca. Fujur, el dragón blanco de la suerte, cantaba. Muy alto, en el cielo de la noche, describía círculos sobre la ciudad de plata y el lago de las lágrimas, haciendo resonar su voz de campana. Era una canción sin palabras, la melodía grande y sencilla de la felicidad pura. Y a quien la oía el corazón se le abría de par en par. Eso les pasó a Bastián y a Atreyu que, juntos se sentaban en el amplio balcón del palacio de Cuercuobat. Era la primera vez que oían cantar a un dragón de la suerte. Sin darse cuenta, se habían dado la mano y escuchaban encantados en silencio. Cada uno de los dos sabía que el otro sentía lo mismo que él, la alegría de haber encontrado un amigo. Y evitaban estorbarla con palabras. La gran hora pasó, y el canto de Fujur se hizo poco a poco más suave, hasta que finalmente cesó. Cuando reinó un silencio total, Cuercuobat se despertó, se incorporó y dijo disculpándose. Los ancianos de plata como yo necesitan dormir.
Los jóvenes sois distintos. No me lo toméis a mal, pero me voy a la cama. Le dieron las buenas noches y Querquobar se fue. Otra vez se quedaron los dos amigos largo tiempo en silencio mirando al cielo de la noche, donde el dragón de la suerte seguía trazando sus círculos con movimientos ondulantes, lentos y pausados. De vez en cuando atravesaba, como una nube blanca, la luna llena. ¿No duerme Fujur?, preguntó finalmente Bastián. Está durmiendo ya, dijo Atreyu en voz baja. Sin dejar de volar. Sí. No le gusta estar dentro de las casas, ni siquiera cuando son grandes como el palacio de Querquobar. Se siente oprimido y encerrado e intenta moverse con todo el cuidado que puede para no derribar ni romper nada. Sencillamente, es demasiado grande. Por eso, casi siempre duerme en el aire. ¿Crees que me dejará también montar sobre él? Claro que sí, dijo Atreyu, pero de todas formas no es muy fácil. Hay que acostumbrarse. Yo he montado en Graograman, adujo Bastián. Atreyu asintió, mirándolo con admiración. Eso dijiste cuando la prueba de valor con Imrek el héroe. ¿Cómo venciste a la muerte multicolor? Tengo a Aurín, dijo Bastián. Así, exclamó Atreyu. Pareció muy sorprendido, pero no dijo más. Bastián sacó de debajo de su camisa el signo de la emperatriz infantil y se lo enseñó a Atreyu. Este lo contempló un rato y murmuró luego, así que ahora eres tú quien lleva el esplendor. Su rostro le pareció a Bastián un poco reservado y por eso se apresuró a decir. ¿Quieres llevarlo tú otra vez? Se dispuso a quitarse la cadena. No. La voz de Atreyu había sonado casi áspera y Bastián se detuvo perplejo. Atreyu sonrió disculpándose y repitió con suavidad. No, Bastián, yo lo he llevado ya tiempo suficiente. Como quieras, dijo Bastián. Luego le dio la vuelta al signo. Mira, ¿has visto esta inscripción? Sí que la he visto, respondió Atreyu, pero no sé lo que dice. ¿Por qué? Los pieles verdes sabemos leer rastros pero no letras. Esta vez fue Bastián quien dijo, así. ¿Qué dice la inscripción? Quiso saber Atreyu. Haz lo que quieras, leyó Bastián. Atreyu miró el signo fijamente. ¿De modo que es eso?, murmuró. Su rostro no expresaba emoción alguna y Bastián no podía adivinar lo que pensaba. Por eso preguntó, si lo hubieras sabido, habrías actuado de otra forma. No, dijo Atreyu, hice lo que quise. Eso es verdad, dijo Bastián asintiendo. Otra vez se quedaron callados un rato. Tengo que preguntarte una cosa, Atreyu, dijo Bastián tomando por fin la palabra de nuevo. Dijiste que yo tenía un aspecto distinto cuando me viste en la puerta del espejo mágico. Sí, muy distinto. ¿En qué sentido? Estabas muy gordo y pálido e ibas vestido de forma totalmente diferente. Gordo y pálido, dijo Bastián sonriendo con incredulidad. ¿Estás seguro de que era yo? No lo eras. Bastián reflexionó. Tú me viste, eso lo sé. Pero yo he sido siempre como soy ahora. De veras. Si no fuera así, me acordaría. Exclamó Bastián. Sí, dijo Atreyu mirándolo pensativo, te acordarías. No sería un espejo deformante. Atreyu movió la cabeza. No lo creo. ¿Cómo te explicas entonces que me vieras así? No lo sé, confesó Atreyu. Solo sé que no me equivoco. Luego se quedaron otra vez en silencio largo tiempo y por fin se fueron a dormir.